Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda parte de la tutoría de semana 9. Vamos a hacer una mezcla de temas. Vamos a practicar un par de ejercicios de complejos, quizás un ratito, para ver si los conceptos principales de este tema los tenemos claros y luego hacemos una introducción al tema de matrices. Lo que podemos hacer con matrices es dejar introducidos los principales conceptos ya para la próxima semana entrar full a práctica de matrices. Voy a practicar algunas propiedades que habíamos comentado la vez pasada, pero que quizás no las ejecutamos como un ejercicio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver. Si dejan de ver, me avisan. Es que tengo como dos pantallas compartidas porque esta vez estoy escribiendo en otra. Ahí me avisan si dejan de ver. El primer ejercicio que vamos a practicar de complejos, bueno, voy a poner aquí primero. Vamos a poner aquí práctica de complejos. Práctica, números complejos. Dice que vamos a decir al efectuar la operación, bueno, ejercicio 1. Al efectuar la operación 1 menos i elevado a la i, se obtiene. Se obtiene la forma rectangular y luego nos dan diferentes opciones del número de la forma rectangular. Lo que nos están pidiendo en pocas palabras es que el número 1 menos i a la i lo pasemos a su forma rectangular. Recordemos que la forma rectangular de un número complejo z es de la forma a más b i. Parte real por un lado más parte compleja por otro. Sí, Randy, ¿tienes la mano levantada? Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Eso, profe, gracias a Dios, bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Profe, yo tenía una consulta con lo de los conjugados. Claro, dime. Digamos, si, digamos, yo le digo conjugado de Z, sería nada más cambiarle el positivo de la parte imaginaria a negativo. Exacto. El conjugado, la definición es el signo contrario de la parte imaginaria. Muy bien. Una confusión muy común es que a veces nos ponen el número al revés. Entonces, en vez de decirnos 1 menos i, nos hubieran dicho menos i más 1. Y la confusión es que el signo que cambian es el más del centro por un menos. Pero ese signo, ¿a quién le pertenecería? A la parte real. ¿Y qué es lo que dijo Randy? Se cambia a la parte compleja. Muy bien. Voy a ponerlo aquí aparte porque este concepto es súper importante. Profe, ¿y ¿Sí? por qué, digamos, se hace lo del conjugado? Porque de la misma manera que hacíamos el conjugado para sacar raíces, para racionalizar, y lo que hacemos es que nos simplifica al utilizar el conjugado en números complejos, igual aplicamos la tercera fórmula notable, que ahorita se las pongo por abajo y la acomodamos donde vaya, que es esta. A al cuadrado menos b al cuadrado, perdón. Era, profe, ¿Sí? como cuando se sacaba el valor de x1 y x2, que lo que cambiaba era que la raíz del discriminante, una era positivo y la otra era negativo. Ok, Eso sí, sería como eso, algo así. algo sí, pero esa no es la principal razón de por qué lo hacemos así. Utilizamos el conjugado porque recordemos que cuando se lo aplicamos a esta segunda parte, voy a hacerlo por un ejemplo específico. 1 más i. Si yo lo multiplico por su conjugado, vean lo que sucede. Lo vamos a expandir como un polinomio sencillo. 1 por 1, 1. 1 por i, menos i, menos i. I por 1, i. Este es el importante. I por menos i sería menos i cuadrado. Vean lo que sucede. Porque siempre hacemos el conjugado, pero lo que le cambiamos el signo es a la parte imaginaria. Para que lo que nos queda al cuadrado, bueno, este i menos i se nos cancela y nos quedaría menos i al cuadrado. Pero ¿qué es i al cuadrado? Aprendimos que era menos 1.
Entonces esto nos queda 2. Lo hacemos de esa manera porque así como antes racionalizábamos las raíces para quitar la raíz del denominador, ahora racionalizamos en complejos para quitar la i, el elemento complejo. Y es porque nos va a ser mucho más fácil a veces trabajar con el 2 que trabajar en un denominador con un denominador complejo. Es por eso que lo utilizamos. Un poquito más claro. Ah, sí, Sería, profe. Mucho más claro. Muchas gracias. con gusto, conjugado complejo. Entonces dejemos esta notita que está súper importante por acá con este ejemplo chiquitito porque nos va a ayudar para más tarde. Me siento como Mickey Mouse cuando habla de las mosca herramientas, pero ajá, mate es algo así. Continuamos con el ejercicio que nos estaban hablando. El ejercicio nos decía que vamos a efectuar la operación o vamos a cambiar el número 1 menos i a la i a su forma rectangular. Lo primero que tenemos que notar, y eso no lo practicamos en tutorías, pero espero que lo recuerden de las diferentes clases, es que cuando estamos elevados a un número complejo, ¿qué número complejo? En este caso, solo el número i. Es un número de la forma z igual 0 por, bueno, la parte a es 0 más 1 por i. Eso es el número i. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando estamos elevados a un número complejo? Siempre aplicamos la propiedad de, eso lo habíamos aprendido en cálculo, era una forma de cambiarle la forma a un límite. Aquí lo vamos a retomar con el logaritmo complejo. Lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es que a la estructura 1 menos i a la i, la vamos a meter dentro de un logaritmo natural complejo. Eso es por un logaritmo natural complejo, se diferencia de un logaritmo natural porque la L del frente es mayúscula, no minúscula, pero eso es una mera anotación para que se den cuenta. Por eso en ese momento cuando escriba logaritmos naturales los voy a escribir en mayúscula, porque estamos trabajando con el logaritmo natural complejo. Ahora, en mate solo podemos hacer una cosa si, entre comillas, no afecta, como cuando decíamos, vamos a sumar un cero conveniente y era que le sumamos y restábamos al mismo tiempo algo. O decíamos, voy a multiplicar un uno conveniente, que era multiplicar una fracción que me servía arriba y abajo lo mismo. Entonces es como multiplicar un 1. Vean que tenemos que aplicar operaciones que no cambian la naturaleza. En este caso, poner un logaritmo sí lo cambia, pero que lo compensa. Su contrario, ¿qué sería? Que fueran el exponente de un Euler. Entonces, cuando yo estoy elevada a una potencia compleja, lo que debo hacer es escribir Euler a la logaritmo natural complejo. ¿De qué? De la expresión que necesito. ¿Y para qué hago eso? Eso lo hago única y exclusivamente para poder aplicar leyes de potencias. ¿Cuál es la que nos funciona? Recordemos que cuando estoy dentro de un logaritmo natural, y aquí funciona igual, logaritmo natural y logaritmo natural complejo. Cuando estoy dentro de un logaritmo y tengo elevado algo, puedo pasarlo a multiplicar al frente. Entonces, eso que marcamos en celeste, vamos a pasarlo a multiplicar aquí, porque es una propiedad de logaritmos. Euler a la i, voy a escribirlo en otro color mejor para que se diferencie más. A la i por logaritmo natural complejo de 1 menos i. Ok, primer paso, check, que voy a ir apuntando qué pasos tenemos. No es una receta, pero es para que recordemos qué fue lo que hicimos. Aquí, aplicar leyes de logaritmo. Paso 1. El paso 2 es cambiar la forma rectangular de 1 menos i a su forma. Primero, vamos a ver, tengamos muy claro a qué queremos llegar. Queremos llegar a la forma exponencial, pero no se puede pasar de forma rectangular a exponencial en un saltito. Primero tenemos que pasar rectangular a polar a exponencial. Por eso nos enseñan en ese orden. Primero nos enseñan los números complejos en su forma rectangular, luego nos la enseñan en su forma polar y de último en su forma exponencial. Y es porque para pasar de una a otra se requiere un orden. Yo lo que quiero es pasar esto que les voy a subrayar en verde, ya no a forma rectangular, ahora le quiero un exponencial. ¿Pero qué implica eso? Que primero lo pase a
polar. Entonces, es lo que voy a hacer. Paso 2. Pasar a notación polar. Polar. El número 1 menos i. Recordemos que para pasar a forma polar requerimos pasar a la forma R cis de cita. Entonces, primero, ¿quién es R? R, o también habíamos aprendido en la clase pasada que se puede ver como la norma de Z, si esto es Z, pero para no estar mezclando notaciones, vamos a dejarlo solo como R. Es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrada más la parte imaginaria. ¿Quién es la parte imaginaria? Lo que acompaña a la i. ¿Quién acompaña a la i? Menos 1. ¿Ok? No es el i, es lo que acompaña a la i. ¿Y cuánto da? Raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Eso nos da raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Paso 2.1, check. Vamos con el 2.2, que es sacar cita. Recordemos cómo se sacaba cita. Habíamos dicho que la primera parte general siempre era arcotangente de B entre A. Pero podía que falte sumarle pi, podía que falte restarle pi, todo dependiendo de si en qué cuadrante está. Entonces, paso súper importante, revisar en qué cuadrante está el número i menos 1 menos i. Dice que mi conexión está inestable, entonces en un momento como que se me corta y me pierden y me avisan para repetir. Vamos a revisar en qué cuadrante está 1 menos i. Primero revisamos parte real, que es este, que es el A. Está en 1, que son reales positivos. Ahora vamos a revisar el B, que es donde está menos i. Bueno, esto es BI. Vamos a revisar en qué cuadrante está. Ese se encuentra en el cuadrante negativo. Entonces, estaría como por acá. Creo que se les va a ir dibujando un poquito como retrasado. Entonces, ahorita te aparecen los números. Voy a esperar a que aparezcan para que todos podamos ver juntos en qué cuadrante se encuentra 1 menos i. Ahí va como lento y seguro. Ahí está, genial. Ya que estamos todos viendo ahí, vean que si juntamos, nosotros estaríamos en el cuarto cuadrante. Cuando nosotros estamos en el cuarto cuadrante, la fórmula que se utiliza es así, solita como la pusimos, arcotangente de B entre A. Recordemos, ¿cuándo se le sumaba pi? En el segundo cuadrante. ¿Cuándo se le resta pi? En el tercer cuadrante. En el primero y en el cuarto se queda exactamente igual. Entonces vamos a utilizar la fórmula de arcotangente de B entre A, que eso sería arctan de menos 1 entre 1. Y eso es menos pi cuartos. Si lo están usando en grado es menos 90, pero vean que ya estamos en logaritmo complejo, entonces debemos usarlo en radianes. Es menos pi cuartos. Entonces, voy a hacer esto un poquito más chiquito. Y este paso 2, voy a acomodarlo por acá. Gracias a este paso 2, es que nosotros decimos que esto de aquí es igual a Euler a la I por logaritmo natural complejo de, y cambio y 1 menos i por la forma que vimos que tienen polar, que era r cis de cita. ¿Y quién es r? Raíz de 2. Cis de quién es cita, menos pi cuartos. ¿Ok? Paso 2, de pasar la notación a complejo, perdón, a polar, check. Ahora,
Yo les dije que no queríamos su forma polar, queríamos su forma exponencial. Entonces, ahora vamos a pasar. Número 3. Voy a hacerlo. Estoy sacando como muy gordita la letra. Pasar a exponencial. Exponencial. Recordemos rápidamente cuál era la forma de un número exponencial. Era Euler a la cis por i. Entonces, sabemos del paso anterior que sería Euler, ¿cuánto es cis? Menos pi cuartos por i. Esa es su fórmula exponencial. Bueno, perdón, me faltó un pedacito. No es solo eso, es R por Euler a la cis por i. Entonces sería, ¿quién es R para nosotros? Raíz de 2 a la Euler, raíz de 2 por Euler a la menos pi cuartos por i. Ok, considerando esto último que tenemos por acá, podemos decir que sería Euler a la i por logaritmo natural de raíz de 2 Euler a la menos pi cuartos i. Ahora, ¿por qué yo pasé desde la forma rectangular a la exponencial? Única y sencillamente porque estamos a punto de utilizar propiedades de logaritmos. Recordemos que por propiedad de logaritmo, nosotros sabemos, ahorita es como si solo estuviéramos trabajando con esto que les voy a subrayar en negro. Es como si solo estuviéramos trabajando con eso. Nosotros sabemos que por propiedades de logaritmos, bueno, este i siempre se queda exactamente igual, pero cuando el argumento de logaritmo las cosas se multiplican, podemos separarlo como dos cosas que se suman. Entonces sería logaritmo natural complejo de raíz de 2 más logaritmo natural complejo de Euler a la menos pi cuartos por i. ¿Por qué hice eso? Porque vean que aquí tenemos un logaritmo natural de Euler. Como la base del logaritmo es lo mismo que el argumento, entonces, bueno, en realidad me estoy saltando un pasito. Lo que está en el exponente pasa a multiplicar. No me quiero saltar ningún pasito porque este ejercicio me parece que resume muy bien todo lo de complejos, al menos de sus formas. Entonces me gustaría hacerlo paso por paso. Pasando a multiplicar lo que estaba en el exponente, lo que nos queda sería logaritmo natural complejo de, y esto es 1, porque cuando tenemos un logaritmo de base igual al argumento, por propiedades es 1. Entonces, esto se puede reescribir como Euler a la i por logaritmo natural de raíz de 2 menos, dice que se detuvo la pantalla compartida. Poner aquí, voy a poner entendido y voy a volver a compartirles pantalla. Ok, súper bien, ya se está viendo. Vamos para acá. Voy a dejar que se les abra. Como que se quedó pegadilla. Ahí está, listo, ya se está abriendo. Lo que les decía es que como el logaritmo natural complejo de e es 1, lo que nos queda ahí es menos pi cuartos de i. Y bueno, ¿qué hacemos ahora? Ahora lo único que vamos a hacer es agarrar este i que tenemos acá y distribuirlo. Eso nos daría Euler a la
logaritmo natural de raíz de 2 por i menos pi cuartos por i al cuadrado. ¿Pero cuánto es i al cuadrado? Menos 1. Entonces, menos por menos da más. Más pi cuartos. Ahí se queda un poquito pegado. Voy a darle tiempo. No sé por qué se me está quedando tan pegado. Debe ser el internet. Ya vamos a terminar este ejercicio. Vamos a dejar que se cargue. Qué raro. Ay, se está cargando lentísimo, pero se está cargando. Creo que ya la siguiente parte puede ser un poco más rápida porque la voy a compartir de la compu y no desde el iPad. Entonces, quizás sea más fácil. Ok, ahí mientras se va cargando, entonces les voy contando lo que hicimos. Ese i, bueno, primero el logaritmo natural complejo de e, habíamos dicho que iba a ser 1. Entonces, dentro del paréntesis cuadrado nos quedaba logaritmo natural de raíz cuadrada de 2 menos pi cuartos de i. Bueno, por i. Ese i de afuera que teníamos lo distribuimos a cada una de las cositas. Entonces nos quedaría logaritmo natural. Ahí puse logaritmo natural normal, pero era con L mayúscula. Logaritmo natural complejo de raíz de 2 por i. Luego sería menos logaritmo, menos pi cuartos por i. Eso sería i al cuadrado. ¿Cuánto es i al cuadrado? Menos 1. Entonces, ese menos 1 por el menos del menos pi cuartos se cancela y me queda más pi cuartos. Es por eso que queda ese pi cuartos por ahí. Bueno, entonces, continuando con ese ejercicio, lo único que nos quedaría es por propiedades de potencias. Recordemos que teníamos una que Profe, decía que, sí, claro. ¿me podría repetir o sea, de que como menos pi cuartos y pasa, ok, ya entendí, por el i a la 2. Exacto, muy bien, sí, es por Ajá, eso. sí. Genial. Ok, bueno, pasando de este paso, recordemos la propiedad de potencias que decía, cuando yo tengo potencias de igual bases que se multiplican, conservo la base, sumo exponentes. Lo que estamos a punto de hacer es aplicar esa misma propiedad, pero en el otro sentido. Vean que ya tenemos una única base con exponentes sumados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar en dos bases iguales que se multiplican con cada uno de los sumandos como exponente. Es decir, en palabras, bueno, ya no en palabras, ahora viéndolo sería que tuviéramos Euler al logaritmo natural complejo de raíz cuadrada de 2i, o por i, más bien. Voy a poner esto en paréntesis para que no sea tan confusillo. Por Euler a la pi cuartos. Esto es como si estuviéramos trabajando ok, esto es como si tuviéramos el número Euler a la pi cuartos, pero aquí, voy a subrayarlo en negro, tenemos un número en forma exponencial. ¿Y qué nos había dicho el ejercicio? Lo queremos en forma rectangular. Entonces vamos a pasar esto a primero a polar, porque recuerden que para hacer el paso de exponencial a rectangular hay un paso intermedio que es pasarlo a polar. Entonces vamos a pasarlo a número polar. Para eso, lo único que tenemos que hacer es escribirlo en su
en su forma cis de cita, que sería cis de quién es cita. Cita es lo que acompaña a la i, en este caso sería logaritmo natural complejo de raíz de 2. Todo esto se multiplica por Euler a la menos pi cuartos, porque esto que tenemos aquí no lo podemos dejar perdido, ¿ok? Luego, ¿cómo se pasa de la forma polar a rectangular? Lo único que tengo que hacer es expandir la forma cis. Recuerden qué significa cis. Bueno, cis de cita es cos de cita más y sen de cita. Esa es la forma rectangular. Entonces, ¿cuál sería? Cos de logaritmo. Uy, perdón. Para acá. Se me salió un toque, pero ya va a entrar. Tanto que nos costó. Logaritmo natural de raíz de 2 más y por seno de el logaritmo natural de raíz de 2. Vean que todo eso se multiplicaba por ¿quién? Euler a la pi cuartos. Entonces sería Euler como que me comió menos hace ratito. Ah, no, todo bien. A la pi cuartos. ¿Y qué me toca hacer ahora? Ese Euler azul lo voy a distribuir a cada uno de los sumandos, quedándome así Euler a la pi cuartos coseno del logaritmo de raíz cuadrada de 2 más Euler a la pi cuartos seno del logaritmo de raíz cuadrada de 2 y esta, aunque la vean un poquito fea, es la forma rectangular, porque vean que no es nada más ni nada menos que A más B por I. Y eso es la forma rectangular de un número complejo. Entonces voy a hacer todo chiquitico para que podamos ver un resumen de qué fue lo que hicimos en este ejercicio. Este ejercicio nos acaba de probar que la forma 1 menos I a la I, su forma rectangular es la forma Euler a la pi cuartos por coseno del logaritmo natural complejo de raíz de 2 más Euler a la pi cuartos por seno del logaritmo natural de raíz cuadrada de 2 y ustedes me dirán, eso es demasiado largo, eso nunca me lo van a preguntar. Para nuestra suerte, sí, esto fue un ejercicio de una vez, un quiz, y lo que les daban era diferentes formas del número complejo. Específicamente, de hecho, esto no se los daban así, sino que se los daban en su forma decimal. Pero eso nada más lo meten a la calco y ven a cuánto equivale de manera decimal, que de una vez se los pongo aquí por curiosidad. Calculadora en radianes, por favor. 2,0629 más 0,745 y, pero eso es solo meter a la calculadora. Ok, una cosa muy importante. Cuando metan a la calculadora para sacar este valor, lo único que se mete a la calcu es esto. No metan el i, ¿ok? Solo meten esa primera parte y le multiplican el i. Eso es todo. Y así es como resolvemos este ejercicio. Vean que al principio la pregunta era un poco extraña, porque la pregunta es, bueno, lo que nos decía es, al efectuar la operación o al efectuar el número 1 menos i a la i, se obtiene la forma, pero en realidad lo que faltaba es que me dijeran la forma rectangular. Evidentemente, por las respuestas que me daban, era la rectangular. La pregunta del millón es, uy, ¿y ahora cómo hago? Y no crean, a más de uno se le hace un enredo y dice, sí, esto es un exponente, tengo que usar raíces complejas y sacar raíz y décima, porque sacan con índice i. Pero vamos a ver eso. Siempre hemos dicho que las raíces las hacemos con números
pues naturales, ¿verdad? Una raíz cuadrada de índice 2 o una raíz cúbica de índice 3, pero no hay ninguna de índice i. En este caso lo que teníamos que hacer era aplicar el procedimiento de que es Euler a la logaritmo natural complejo. ¿Sí, Randy? Profe, era sobre esto mismo que estabas comentando. Digamos, si se le tratara de poner una raíz con i de índice, pero sí, Ajá. tiene sentido, digamos, que no se puede. Sí, exacto, esa no se puede. Pero es una duda muy Sería, válida porque hemos visto raíces, solo que nunca raíces de índice i, porque eso no está definido. sí, como sería como a esto mismo, elevarlo a la 1 entre i. Sería elevarlo a la 1 entre i. Sí, eso es como verlo así, pero la cosa es que en el teorema de Moure, que es el que nos define los exponentes de un número complejo, siempre define las potencias, digamos, como números reales. Y en este caso, el i es un número imaginario, no un número real. Entonces, por eso no está definida. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Una duda con este ejercicio? Creo que no. Entonces, bueno, yo quería practicar este ejercicio porque así vean que hemos practicado. Hemos practicado las tres formas que existen de un número complejo. Podemos escribirlo en forma rectangular a más bi, su forma polar r cis de cita, o su forma exponencial r Euler a la cita por i. Y luego recordamos algunas diferentes propiedades, como las propiedades de logaritmos, las propiedades de las potencias. Entonces era un ejercicio bastante completo. Pero vamos a hacer un cambio de ejercicios. Y ahora lo que vamos sí, Randy, claro. Profe, ¿qué pasa si en el Euler elevado a la raíz natural de 2 creo que era por i? Digamos, yo podría encerrar Euler a la raíz natural de 2 elevado a la i y cancelarlo y que me quede raíz de 2 elevado a la i, ¿verdad? Raíz de 2 elevado a la i. Vamos a ver un toque. Yo creo que dije raíz de 2 y no, es logaritmo de 2. Entonces, no, yo me equivoqué con lo de raíz. Mm, Digamos, es que se me ocurrió porque, digamos, en ese momento usted dijo que lo iba a hacer en su forma polar. Pero, digamos, si se hiciera eso, entonces como para saber si ya voy mal, digamos, si en un examen, en lugar de pasarlo así, yo lo hiciera así, entonces, si ya Voy a no volver, habría, digamos, voy a volverles a compartir pantalla. Ok, vamos a ver. hey, Vos me profe, lo dijiste, ¿en cuál paso? donde dice exponencial, arriba, el que están marcando. Aquí, Ujú. ok. Digamos, si eso pones esa ahí como elevando todo el exponente, digamos, y entonces cancelas el Euler con el logaritmo natural y te queda raíz de 2 sobre i, elevado a la i. Si yo hubiera hecho esto. Ok, pero es que ahí lo que sucede, o sea, es válido matemáticamente, pero eso no te va a llegar a nada. Porque, vamos a ver, un toque por acá. Esta expresión de aquí, bueno, si esto es lo que nos hubiera sobrevivido, ¿verdad? Entonces volvemos a llegar al mismo problema inicial. Tenemos un número elevado, tenemos un número complejo elevado a otro número complejo. La pregunta será, ¿cuál es el primer número complejo? Tenemos raíz de 2
que es un número complejo meramente real o solo con parte real, elevado a un número complejo únicamente imaginario, porque solo tiene parte imaginaria. Pero volvemos al mismo problema que teníamos al inicio, que es, tengo un número complejo 1 menos i elevado a otro número complejo i. Entonces, digamos como que el proceso es válido, pero no nos lleva a nada para resolver. Para volver a resolver esa forma, raíz de 2 a la i, la única manera de hacerlo es con la estrategia de poner el Euler y elevarlo al logaritmo natural complejo. Es válido, pero no nos lleva a nada. Porque llegamos a lo Profe, mismo que el inicial. profe, y después de que lo pasó de exponente a, ¿cómo es que se llama? Angular, De polar exponencial es. a polar, ajá. Ajá. Como el radio es 1, por eso usted no le agregó nada más, ¿verdad? Solo el cis del cita. Digamos, ahí el radio sería 1. O el radio sería más bien Euler a la pi cuarta. En ese caso, el radio es Euler a la pi cuartos. Ok. Vamos Sí, a eso ver. sería, profe. Buenísimo. ¿Alguien más con otra duda? Ok, creo que no. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan y vamos a hacer una introducción a matrices. Yo sé que este es un cambio de cassette un poco fuerte, pero van a ver que la introducción es solo para que tengamos los conceptos a mano y ya a partir de la próxima semana darle full a la práctica de matrices. Déjenme abrir la presentación que corresponde más bien a esta semana, que son matrices. Esta de acá, ya la tengo. Esta es semana 9, parte 2. ¿Ok? Bueno, con respecto a semana 9, parte 2, vamos a hacer la introducción de matrices. Vamos a repasar muy rápido algunos conceptos que ya vieron en las guías y en las clases de esta semana, pero que nos van a ayudar a resolver ejercicios. Lo primero es que recordemos rápidamente qué es una matriz. Una matriz es un arreglo rectangular de números donde los elementos que se organizan de forma horizontal se llaman filas y las verticales se llaman columnas. Llamamos una dimensión de la matriz al tamaño y se define como por las filas y columnas mediante la expresión m por n, donde m es el número de filas y n el número de columnas. Existen diferentes tipos de matrices. La primera es la cuadrada y es donde el valor m y el valor n son las mismas, es decir, tenemos la misma cantidad de filas que tenemos de columnas. Una matriz columna es aquella que tiene solo una columna, es decir, tenemos n igual 1. Y una matriz fila es aquella que tiene solo una fila, es decir, m igual 1. Y una matriz cuadrada la llamamos simétrica si es igual a su transpuesta. Si no recuerdan qué es una, bueno, voy a mostrarles como ejemplos de cada una. Una matriz cuadrada, vean, la misma cantidad de filas que de columnas. Una matriz columna es únicamente una columna. Matriz fila es únicamente una fila. Y recordemos que es la matriz transpuesta. La matriz transpuesta se llama así o se define así, que es la matriz de tamaño n por m. Si antes el tamaño se define como m por n, ahora es al revés y se denota como a a la t, y lo único que significa es que todas las filas las voy a convertir en columnas y todas las columnas las voy a convertir en las nuevas filas. Veamos un ejemplo. La matriz A es aquella matriz de elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y qué es la transpuesta? Las columnas pasan a ser las filas. Veamos que específicamente la fila 3, 7, 8, 9, pasa a ser la columna 3. De la misma manera, fila 1, 1, 2, 3, pasa a ser columna 1, 1, 2, 3. Pero en la columna, esa es la única diferencia. ¿Cuál es la gracia de una matriz simétrica? Es lo mismo cuando cambiamos las filas por las columnas, me da exactamente la misma matriz. Vean que si ponemos fila 1, 6, 4, menos 5, como columna 1 nos va a dar de 6, 4, menos 5. Eso es lo que significa una matriz transpuesta. Perdón, una matriz simétrica. Más tipos de matrices que nos van a estar mencionando en los ejercicios son los siguientes.
Abrí el chat y no quería abrir. Listo. Más tipos de matrices son las matrices diagonales o conceptos importantes. Es la diagonal de una matriz, son los elementos que se encuentran en la diagonal. Está la diagonal principal, que es la que empieza de izquierda y termina en derecha. La diagonal secundaria es la que empieza a la derecha y termina en la izquierda. Normalmente cuando nos hablan de una matriz diagonal, inmediatamente lo que nos refieren es a la diagonal principal, siempre. Luego está aquella matriz triangular inferior, que es que arriba de la diagonal todo es cero, es decir, solo abajo de la diagonal hay valores. Y la triangular superior, que es aquella que tiene todos sus elementos arriba de la diagonal, abajo de la diagonal, puros ceros. La matriz identidad viene a cumplir el rol de lo que funciona el 1 para nosotros en los números, en los números reales, en los números complejos, digamos un 1. La matriz identidad se define también según el tamaño. Hay una matriz identidad por cada tamaño. Es decir, para la matriz de dimensiones 2 por 2 es una matriz con 2 unos en la diagonal. La 3 por 3 son con 3 unos. La cosa es que es una matriz llena de ceros, excepto en su diagonal principal, que hay puros unos. Esa es la diferencia. Y la matriz nula es aquella matriz que solo tiene ceros. Igual hay una matriz nula para cada dimensión. Ahora, vamos a entender, o cuando hablemos de matrices, de las cosas que más vamos a trabajar, es con el concepto de matriz inversa, donde nos dicen que si A y B son matrices, o se define una matriz inversa como matrices A y B tales que la multiplicación A por B es igual a B por A, que es igual a la identidad. Veamos siempre, o hagamos la analogía a los números reales. ¿Cuál es el inverso de 2? Es un medio. ¿Y cuál es la multiplicación de ellos? 2 por un medio es nuestro elemento identidad, que es el 1. Se cancelan entre sí. Entendamos que en las matrices no existe aquello como la división. La división matricial no está definida entre sí, sino la multiplicación por el inverso. Que bueno, para nosotros la división está definida como la multiplicación por el inverso en números reales, pero eso no es siempre válido porque los números reales como conjunto, ellas tienen la característica de que se cumple de que la multiplicación es conmutativa. En las matrices tenemos que aprender desde el inicio que no existe la multiplicación conmutativa. Cuando se da es que existe la matriz inversa. Es un caso especial, es decir, no es lo mismo decir la matriz C por D que la D por C, porque puede que ni siquiera esté definida de la otra manera. Ahorita más adelante, que no creo que hoy, pero cuando ya hagamos el ejercicios, vamos a ver que solo podemos multiplicar cuando el número de columnas de la primera coincide con el número de filas de la segunda. Tiene que existir esa relación para que la multiplicación esté definida. Si no existe esa relación, no se puede. Y muchas veces, de hecho, si no es cuadrada, cuando invertimos esa relación, no va a estar definida la multiplicación. Y es por eso que la división no está definida en sí. En cambio, tenemos lo que se llama la inversa de la matriz. Para A y B, que son inversas, es decir, una es la inversa de la otra. Decimos que B es A a la menos 1, que es la notación de matriz inversa de A, o es análogo decir que A es igual a B a la menos 1, que B es la matriz inversa de B. B es la matriz inversa de A, ¿ok? Si una matriz tiene inversa, también decimos que es invertible, pero eso nada más porque se necesitan definir todas las notaciones, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo meramente intuitivo para que ya lo veamos con números. Si tenemos dos matrices, 3, 7, 2, 5 y 5 menos 2, menos 7, menos 2, 3, y estas son inversas, ¿por qué? Porque la multiplicación en ambos sentidos está definida y la multiplicación en ambos sentidos me da la identidad. ¿La identidad de qué orden? Son matrices 2 por 2, la identidad de orden 2, ¿ok? Veamos, ahorita vamos a ver cómo se hace la multiplicación, por si no lo recuerdan, pero recuerden que la multiplicación se hace en filas de la primera por columnas de la segunda, más filas de la primera por columnas de la segunda, y ahí vamos avanzando, ¿ok? Pero igual hay un algoritmo general que nos permite definir esto, podemos ver más adelante. Ahora vamos a ya entrar de lleno a cuáles son las operaciones matriciales. Las operaciones matriciales, las primeras dos son suma y resta. Y la segunda es el producto escalar por matriz.
Esto es porque la matriz cumple linealidad y las dos propiedades para que se cumplan. Vamos a ver. Las matrices son un tipo de transformación lineal, o podemos ver las transformaciones lineales como una matriz. Y las propiedades de una transformación lineal, así como eran con integrales, que decíamos que eran lineales, así como eran con derivadas, que decíamos que eran lineales, así como vimos con series, que decíamos que las series son lineales, las dos propiedades para que algo sea lineal, como son las operaciones matriciales, es que podamos separarlos en sumas o restas, que nada más implique los términos entre sí, o que los escalares salgan de esta operación, en este caso de las matrices. Entonces veamos que si A y B, la definición formal, que si A y B son dos matrices de igual tamaño y C es un escalar, entonces C por A es la matriz que resulta de multiplicar el escalar C por cada A y sub J, que es un A sub IJ, perdón. El A sub IJ es cada una de las entradas. Podemos verlo en el ejemplo que está en la esquina inferior derecha. ¿Quién sería nuestro C? 500. ¿Quién sería nuestra A? W. ¿Quién es W? Sería la matriz 6, 7, 8, 9, 5, 7, 6, 7, 2, 3, 3, 4. ¿Y qué significa? Que yo multiplique la constante 500 por W, que a cada una de las entradas le voy a multiplicar 500. 6 por 500, 3000. 7 por 500, 3500. 500 por 8, 4000. Y así entendieron. ¿Entienden? Es multiplicar una constante al frente de una matriz, es multiplicársela a cada una de las entradas, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo se define la suma y resta. Y la suma y resta de una matriz no es nada más ni nada menos que sumar cada entrada. Si V se define como 9, 12, 13, 13, 8, 9, bueno, esa matriz. Y W se define como la otra, que es la suma V más W. La primera entrada con la primera entrada, 9 más 6. La segunda entrada con la segunda entrada, 12 más 7, y así sucesivamente. Ahora, esa es la suma. ¿Cuál es la resta? La resta es mezclar ambas propiedades. Primero multiplicar la segunda por menos 1 y luego sumar las entradas entre sí, que en realidad eso es la resta. La resta es sumar el inverso. Vamos a ver, sumar el inverso de la suma. Sumar. Es que la división es multiplicar por el inverso multiplicativo. Y sumar es, restar es sumar el inverso de la suma. Ok, sí, es que los nombres se me confundieron, por ahí está. La cosa es que primero multiplicamos por menos 1 y luego sumamos. Eso es restar, ponerle un menos al frente. Eso es restar, multiplicar por menos 1. Una condición súper importante para la suma y resta es que debemos tener la misma cantidad de dimensiones. Si yo quiero sumar V por W y V es 5 por 20, W tiene que ser 5 por 20. ¿Por qué? Porque si definimos la suma y la resta como sumar entrada por entrada, tenemos que tener la misma cantidad de entradas, porque si no la tenemos, alguien se nos va a quedar solito y entonces ya no tiene consistencia la suma de matriz, ni la suma ni la resta, ¿ok? Ahora, el producto de matrices es aquella que se define mediante un algoritmo. Y dice que si A es una matriz fila, aquí vamos a primero ver la definición del producto de una fila por una columna, es decir, solo uno y uno. Luego vamos a generalizar el producto para todas las matrices, haciendo que ya no tenemos una fila y una columna, sino que tenemos n filas y m columnas. Entonces el algoritmo se ve un pelito más grande, pero no hay nada de qué preocuparse. La definición formal es medio fea, porque dice que si A es una matriz fila de tamaño 1 por n y B es una matriz columna de tamaño n por 1, el producto se da de la forma que A por B es igual a la suma de I igual 1 hasta n de A sub 1i por B sub i1. Es demasiado complicado entenderlo así. Vamos a verlo con un ejemplo. El ejemplo o la notación lo que nos dice es lo siguiente. Cuando yo multiplico la matriz fila de tamaño una fila por n columnas, no me importa, es esa de acá, la multiplico por la matriz columna n columnas por una fila, el producto se da de la siguiente manera. El primer término por el primer término, que sería A posición 1, fila 1, columna 1 por B, fila 1, columna 1, más la multiplicación del segundo término. A1, 2, es decir, primera fila, segunda columna por B2, 1, segunda fila, primera columna.
Y así vamos multiplicando hasta que terminemos con todos los elementos. Vean que es multiplicar primer elemento por primer elemento más, segundo elemento por segundo elemento más, y así sucesivamente. Vean la cosa importante que tenemos acá. Las dimensiones deben coincidir. N debe coincidir con este N, es decir, deben ser el mismo tamaño para que podamos emparejar numerito con numerito, numerito con numerito, porque si no nos queda solo y eso ya no se puede hacer, ¿ok? Un ejemplo numérico es, por ejemplo, la multiplicación. Muy importante. La cátedra primero enseña números complejos porque en matrices les van a poner números complejos. Entonces recordemos siempre el tema anterior. No crean que se escaparon. Vean, por ejemplo, el producto de este par de matrices. La primera, una matriz fila, menos 6 y 0, 2. Y luego la matriz columna, 5 menos 3, 1 menos 2 y. ¿Cómo se calcula? Multiplicando primer término por primer término. Menos 6 por 5, más y por menos 3, más 0 por 1, más 2 por menos 2 y multiplicamos. Y luego ¿qué hay que hacer? Solo sumar, lo que nos da. Menos 30 más, menos 3 y más 0 más menos 4 y. Simplificamos y eso nos daría que la multiplicación de esa matriz nos dio menos 30 menos 7 y. Porque si estoy multiplicando dos matrices, me da un número. Porque vamos a ver, un número en realidad es una matriz de dimensiones 1 por 1, una fila, una columna. ¿Y cómo sabemos de qué tamaño me va a quedar la multiplicación? Siempre queda si lo que nosotros comparamos, las dimensiones son columna de la primera por fila de la segunda, las dimensiones restantes son fila de la primera por columna de la segunda, lo que marqué en amarillo. ¿Cuál es la dimensión restante de multiplicar una matriz 1 por n por 1? Pues los extremos, 1 por 1. Entonces sería el término menos 30 menos 7i, una única fila, una única columna. Los números que trabajamos, siempre hemos trabajado con matrices, simplemente que antes no los llamamos por ese nombre, porque en realidad para qué poner un nombre más complicado a solo un tipo de matriz que trabajamos, que es una matriz 1 por 1, pero siempre lo han trabajado. Ahora lo que vamos a hacer es hacer arreglos más grandes. Las matrices son súper importantes porque nos permiten hacer arreglos numéricos, ¿ok? Vamos a borrar pizarrita. Y esto, para antes de irnos, es definir el producto de matrices de forma general, porque aunque no lo crean, no nos van a poder poner a multiplicar filas por columnas. Eso no va a suceder. Nos van a pedir multiplicar matrices construidas por filas y columnas entre sí. Es la misma idea, lo único es que ahora vamos a generalizar la definición. Vean que la definición igual se ve horriblemente complicada. Y el algoritmo que le sigue, pues también, que es la notación formal. Yo lo que quiero es que lo veamos con un ejemplo porque esto nos va a permitir que sea más sencillo. Vean que lo que tenemos son dos matrices, A y B. A y B no son de las mismas dimensiones, pero eso no nos detiene. Lo que tenemos que fijarnos es que el número de columnas de la primera coincida con el número de filas de la segunda. Vamos a ver si eso sucede. Vean que A es 2 por 2 y B es 3 por 2. Es decir, si yo hago la multiplicación A por B, lo que yo necesito es que el número de columnas de la primera, que es A, coincida con el número de filas de la segunda, que es B. ¿Coinciden? Check. ¿De cuánto me va a dar la matriz resultante? De lo que me sobró pintar, que sería un 2 por 3. ¿Y cómo se realiza ese cálculo? La multiplicación A por B, que sería menos 3, 1, menos 5, menos 2, por 2, 3, 0, menos 4, 7, menos 1, es como si multiplicáramos fila de la primera por columna de la primera para el primer campo. Luego, fila de la primera por columna de la segunda, fila de la primera por columna de la segunda sería el segundo campo. Primera fila por tercera columna va aquí. Segunda fila, primera columna, va en el campo de la segunda fila, primera columna. Segunda fila, segunda columna, segunda fila, segunda columna. Y ya me entendieron la dinámica. ¿Y ahora qué nos quedó ahí? Bueno, nos quedaron multiplicaciones fila-columna y esas las entendimos más que bien del ejemplo anterior, que sería multiplicar el primer elemento por el primer elemento más el segundo elemento por el segundo elemento. Menos 3 por 2, eso es menos 6, más menos 1 por menos 4 es menos 4, menos 6 más menos 4 es el menos 10 que tenemos por acá.
¿Es necesario hacer este segundo paso? No. Si ustedes entienden qué va con qué, multiplican de manera inmediata. Si yo sé que yo quiero conseguir el campo fila 1, columna 1, yo me voy a la fila 1 y la columna 1 y lo coloco. Veamos otro. Si yo quiero el campo fila 2, columna 3, es decir, yo quiero fila 2, columna 3, yo quiero este. Entonces agarro la fila 2 de la primera, la columna 3 de la segunda y multiplico. El primer elemento, menos 5 por 0, 0, más los segundos elementos, menos 2 por menos 1, 2. Entonces sería 0 más 2, el 2 que tenemos abajo. La forma de reescribirlo como multiplicaciones fila-columna es para que sea más visual, pero en la práctica eso toma mucho tiempo. Entonces, la única manera de uno ser un as en la multiplicación es con práctica. Al inicio pueden empezar su práctica escribiéndolos como fila-columna y luego pueden hacerlo de manera, o sea, sin escribirlo, ya solo viéndolo de la matriz original. Y es muy sencillo. Igual, vamos a ver. Esto es porque es necesario aprenderlo porque probablemente en el examen no nos van a poner numéricas. Porque ¿qué pasa si nos ponen numéricas? O sea, con puros números. Eso se puede resolver en sus calculadoras, en el modo de matrices. Entonces, si ustedes quieren verificar que lo van haciendo bien, pueden meter sus matrices en sus calculadoras Casio normales, sencillitas, y les va a dar la respuesta. Si no me equivoco, la Casio gris hace hasta 3×3. Multiplicaciones de 3×3×3×3, que son las más grandes que tiene de poner. Yo creo que las blancas uno puede poner las dimensiones aún más grandes, pero eso no estoy muy segura porque no la he atravesado. Entonces déjenme atravesar y ya la próxima clase les explico cómo podríamos hacerlo con la calculadora blanca para que sepan cómo revisar sus procedimientos. Y bueno, les robé 10 minutos de su día. Pero allá con esto tenemos la introducción de todo lo que es la primera parte de la aritmética matricial, porque ya vimos primero conceptos y luego vimos las operaciones principales, suma, resta, multiplicación y vimos que la división se define con la inversa. Es decir, a partir de la próxima semana podemos entrar de lleno a practicar matrices. ¿Alguna duda que tengan hasta ahorita con esas definiciones? Ok, yo creo que no, súper bien. No, todo Entonces, bien. buenísimo, buenísimo. Cualquier cosa, entonces llegaríamos hoy hasta acá. Cualquier duda que tengan a lo largo de la semana me la hacen llegar y podemos practicar súper bien el miércoles. Nos vemos el miércoles. Ojalá les vaya súper bien.